Amigos, ¿qué tal? De nueva cuenta los recibimos en Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de su Dirección de Ediciones y Publicaciones, del Consejo Editorial y del Sistema Universitario de Radio y Televisión, abre sus puertas para platicar con nuestros profesores investigadores de la universidad cuáles son sus proyectos, sus inquietudes académicas, sus retos y desde luego algo muy importante, cuáles son los resultados que nos comparten a través de sus publicaciones. El día de hoy tenemos una nueva charla con el arquitecto doctor en arquitectura Continente Elizalde Domínguez, buen amigo, profesor investigador del área de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Continente aportó una colección de 5 libros que ofreció a la universidad para que se subieran en el sistema virtual por nuestra plataforma, para que tengan consulta abierta, consulta gratuita, quien desea acercarse a ellos, verlos, trabajarlos. Y ya hemos presentado en ocasiones anteriores otros libros suyos, y hoy es la oportunidad de que comentemos con él, o que más bien él nos ponga en ambiente y explicación de su libro Antecedentes para el establecimiento del mercado correspondiente al diseño edilicio básico en la región de Pachuca. Un interesante trabajo, considero yo, desde la distancia que me da no ser arquitecto, pero sí interesado en los espacios que habito, en los espacios que habita mi gente, en mi ciudad, en una palabra. Así que le damos la bienvenida a Continente Elizalde Domínguez. Continente, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Mi buen amigo Marcial, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio, un saludo al equipo de trabajo y un saludo a toda nuestra comunidad. Muchas gracias por invitarme. Nada, Continente, aquí platicando, ya hemos platicado de muchos otros temas en este programa y fuera del programa, largas charlas contigo respecto a esto que has estado trabajando con tus alumnos, que estoy seguro que ahora has puesto a volar la imaginación, porque en estas circunstancias que hoy se nos presentan necesitamos detonar el ingenio. Pero comentábamos en otra ocasión, presentando tu libro de programación GAN, pues que de alguna manera ya estabas tú jugando creativamente, didácticamente, con los materiales a través de la tecnología de la comunicación. Y en el caso de hoy nos estás presentando el libro Antecedentes para el establecimiento del mercado correspondiente al diseño edilicio básico en la región de Pachuca, y como una anotación le pones monografía histórica. Este libro, Continente, abre las puertas a la consideración de una ciudad muy concreta, la capital hidalguense. Y tú lo que estás proponiendo, por lo que leía aquí en algunas partes del material, es que debemos volver a mirar, recrear esta ciudad a partir de lo que han dejado los constructores a lo largo del tiempo, de lo que es rescatable todavía, de evitar que se vaya lo valioso, que tiremos lo valioso, de procurar que recuperemos una fisonomía más propia, más genuina, más auténtica, que no se enclave en la taxidermia arquitectónica, la llamaría yo, conservar lo antiguo solo por ser antiguo, sino conservar lo que le dé personalidad, belleza, funcionalidad, agrado visual desde la calle hasta el interior de los espacios que habitamos o que se usan como espacios públicos de oficinas, centros médicos, mercados, iglesias, etcétera, etcétera. La calle misma, tan importante, se nos ha olvidado que es uno de los fundamentales espacios de una ciudad. La calle, las plazas, los mercados, la plaza principal nada menos. Entonces, en este libro, ¿qué es lo que nos estás proponiendo? Y aquí, antes de empezar, quiero plantear algo. Aunque el libro es específico para la región de Pachuca, donde consideras todo el larguísimo tiempo de historia que ha vivido esta ciudad, yo pienso que el libro no es inútil para los que habitan otra ciudad, porque en última instancia les estás haciendo tú como autor una propuesta de metodología
para hacer las consideraciones de su propia ciudad, de su propio municipio, de su propia comunidad. No por pequeña o por grande es menos importante una comunidad y su espacio habitacional, sino que uno tiene que reconocer qué tiene de singular, y en ese sentido creo que tu libro nos ofrece la propuesta de una metodología. Coméntanos, ¿qué nos ofreces en este libro? Bien, fíjate lo importante que acabas de decir, Marcial, atinadamente, la ciudad. Nosotros como Arquis tenemos en esta estructura urbana la materia más importante para hacernos de un recurso, en este caso financiero. La ciudad está compuesta por todas las pequeñas células que habitamos o utilizamos de comercio. En esta ocasión, para este libro, me di la tarea de tomar del libro de detonante gráfico, ¿sí?, lo que son las pruebas y resultados para explotarlos y hacer un llamado a la implementación de una estructura mercantil. Esa estructura mercantil pues tiene ya, hace cuenta que diferentes elementos que ya estaban ahí en el medio y que simplemente se integraron a partir del aprovechamiento de esta forma de entender la ciudad que se ve en el detonante gráfico, y un poquito se comenta en programación Gantt, ¿sí?, pero ahora en una dimensión completamente de explotación financiera. Fíjate, en este libro se tiene el planteamiento de analizar la ciudad de manera temática y se divide en 4 partes, ¿sí?, y a cada una se les asigna una proporción temática, vamos a ver, una dimensión temática sería más correcto, a partir de encontrar aquellas edificaciones que sean representativas de diferentes épocas. Esa fue la forma en la que se trató. Como dices, ¿sí se puede aplicar en otras ciudades? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un método amplio, no es un método restrictivo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, desde el detonante gráfico, programación Gantt, se ve ese planteamiento y este tipo de análisis que no se habían explotado de manera mercantil. Cuando tú eres arquitecto colegiado, pues tienes tu lista de precios, tu arancel del Colegio de Arquitectos para cobrar, y legalmente estás registrado en el estado de Hidalgo, como ocurre aquí, para ejercer como arquitecto. En este caso, la dimensión del entendimiento de la forma urbana, pues nos compete muchísimo. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú vas estructurando todas las células obtienes un tejido, y desafortunadamente a veces ese tejido es tan diverso que habla tantos lenguajes que a veces visualmente ya no escuchamos más que ruido. Si nosotros nos proponemos a rediseñar una ciudad y hacerla temáticamente, bueno, pues hay otros elementos como los planes que cambian cada 3 años, y los planes de desarrollo urbano que cambian cada 3 años con los gobiernos municipales o sexenales, con los gobiernos que vienen siendo, en el caso estatal, como nosotros. Pero lo importante aquí en este libro es generar ese camino o prever ese camino para que esta situación de rediseño de la ciudad, caso Pachuca, aprovechando sus edificios principales pero de diferentes épocas, nos permita generar un panorama completamente temático y diverso. Digamos, están los pueblos mágicos, ¿sí?, están las ciudades históricas. Pachuca ha tenido diferentes épocas de crecimiento que no se han contextualizado totalmente. Incluso las periferias y en el Cerro de Cubitos tenemos que la magia del color llegó ahí y permitió suavizar socialmente la forma en la que se mueve esa parte de la ciudad. En este libro se hace el planteamiento de decir, primero que nada, bueno, un momento, las edificaciones son materia de diseño de nosotros. Y entonces se plantea una estructura para que funcione como un mercado, definiendo específicamente al interior de este mercado, pues cuáles son sus protagonistas, cuál es el lenguaje que se maneja ahí, cómo se habla acerca de la remuneración, se le da un comportamiento más estructurado y breve a lo que viene siendo esta intención de mercado, porque un mercado debe ser algo que se pueda medir, que tenga interpretaciones, que tenga intercambio de beneficios, de recursos, principalmente financieros. Entonces dije, bueno, a nosotros nos falta ese camino de abordar la ciudad, pero en materia de diseño. Tenemos estos elementos de este libro, ¿qué vamos a hacer?
pues plantearlo, tener una estructura que nos pueda servir para consolidar lo que ya se tiene. Porque bueno, pues en materia de diseño hay diferentes fuentes de hacerte de un recurso. Vamos a decir que instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la misma ley de obra pública contemplan ese acercamiento al diseño. Pero en materia de lo que viene siendo desempeño profesional, nosotros como diseñadores, ¿sí?, debemos tener un lenguaje, ¿sí?, una forma de abordarla y decir un momento, viene tu plan de desarrollo urbano del trienio, del sexenio, déjame ver, nosotros tenemos estudiado el crecimiento de la ciudad. Y si tú vas a abordar esa parte con algún tipo de especialista que quizás no sea de aquí, bueno, pues nos estás quitando una oportunidad de intervención a nosotros que nos especializamos en materia de diseño. Y más cuando la ciudad, bueno, ya tiene una estructura temática que digamos, el colegio tomó en cuenta. Un colegio que tiene casi 60 años, si no es que me equivoco, corríjame, por favor. Nuestro colegio en el estado de Hidalgo pues tiene muchos años y tiene presencia. Ha tenido altibajos, pero seguimos ahí. Y sobre todo, bueno, pues ¿qué pretende este libro? Dar una herramienta en términos de mercado, pero para explotar legalmente el diseño. ¿Dónde? En la ciudad. ¿De qué manera? Estructurándola temáticamente. Y este libro, bueno, pues me permití en esta ocasión tomar esa parte del estudio de la ciudad, dividida ya en 4 temas. Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro secciones, una que es antes de lo que viene siendo, digamos, el año, vamos a decir, el año 0, ¿sí? Porque pues me permitió averiguar cómo estaba esta estructura de la ciudad antes de que empezara todo el apogeo prehispánico, ¿no? En el cuadrante 1, ahí tenemos la zona que viene siendo, digamos, histórica, precolombina, ¿sí?, en donde pues, se hace mención que en el edificio de la universidad, nuestro edificio Navasolo, a través de esos escalones, yo me atreví a decir que ahí se encuentra una edificación, o restos de una edificación, que posiblemente es teotihuacana. Esta zona se llamaba Teotlalpan. Imagínate, me eché un clavado con aquellas personas que a través de su trabajo han dejado un legado amplísimo, ¿no? Y que alguna vez allá en las oficinas de Editorial nos aventamos una de esas charlas, como las que luego acostumbro contigo, que se prolonga muchísimo, buenísima, ¿no? Claro, yo sentí que descubría como que el hilo negro, y me dijo, no, a continente, todavía aquí, fíjate, hay esto y esto, y me gustó haberle dado al clavo, ¿no? La otra sección, pues es intermedia. Ahí hablamos de aquella época en la que ya llegaban las diligencias, se tenían las casas grandes como las de los Cravioto, ¿sí?, que se volvieron símbolos e íconos de aquellas primeras épocas, de las casas que está junto a la Casa Rosada, en las calles, la primera junto a lo que viene siendo San Francisco. No pretendo ser un especialista, ¿eh? Y después viene otra sección, sí, porque decirlo este cuate, no, para nada. Al contrario, la investigación, el trabajo me llevó a tener ese conocimiento. Después viene otra época, ¿sí?, en la que viene ese proceso de crecimiento donde se dan estas colonias, ¿no?, como la colonia Periodistas, que termina con la colonia Morelos. Viene ese proceso de expansión donde el teléfono, los medios de comunicación crecen y el reloj hace cuenta que se queda chiquito porque crecen los edificios al lado. Claro. ¿Sí? Bien interesante. Entonces, esa es la tercera sección. Y hay una última sección muy padre en donde la zona plateada, curiosamente, se convirtió debido al método. Yo no lo determiné arbitrariamente. El método ya me obligó a encontrar que esa zona precisamente se convirtió, digamos, en el punto de referencia del libro. De tal manera que con esta charla, te digo, están los cuatro vamos a decir, ejes temáticos representados por edificaciones que a nosotros nos podrían permitir decir, a ver, un momento, la ciudad va a crecer, hemos decidido temáticamente, a partir de este libro, vamos a aplicar la metodología para tener quizás 2, 3, 4, 5 zonas temáticas, como está ejemplificado, y nosotros como Arquis, tomar ese papel protagónico en el mercado en materia de diseño. De tal manera que la piel de la ciudad siempre crezca de manera armónica, porque pues, somos una ciudad con muchísimo pasado, y con quizás una pobre o una, no voy a decir pobre, sería más correcto, una puntual manera de explotación de la ciudad. Pero ¿qué es lo que ha faltado? ¿Y qué es lo que falta?
tomar las riendas de esa imagen urbana para empezar a dimensionarla desde ahorita y planearla hacia el futuro. Esa es la contribución de este libro, que pues iba a ser uno solo, pero una cosilla así tremenda, ¿no? Entonces decidí hacerle un hermano gemelo que tiene que ver con el mismo planteamiento, pero ahora contemporáneo. Este es pasado, ¿sí? Aquí las muestras que ves dividen la ciudad de manera temática, pero lo hacen con edificaciones antiguas. ¿Sí? De tal manera que si la pretensión fuera generar una ciudad temática, bueno, aquí la universidad, a través de este libro, nosotros tenemos una aportación que el colegio mismo podría tomar en cuenta para que nosotros protegiéramos un mercado como lo hacen los médicos, que la consulta tiene un costo, está establecido en todo el país, en nuestro estado. La intención de este libro es igual, proteger esa zona de mercado en ese momento. Incluso habla este mismo libro de hacer un planteamiento acerca de lo que vendría siendo un reglamento de imagen urbana para Pachuca, pero prospectivo. Esto es a visión de 10, 15, 20 años, para que realmente cada cambio de gobierno no venga y haga o haga modificaciones que olviden el pasado, sino poner aquí una base y empezar a crecer de manera planeada eventualmente. Claro, desde luego. Y además, yo siento que la propuesta que haces en este libro retoma una serie de experiencias vividas por muchas otras personas, reflexionada por ti, en el sentido de que ni lo pasado por ser viejo es inservible o es más valioso, ni lo moderno es un ejemplo de lo que no tiene gusto. Al contrario, cada época está proponiendo una solución arquitectónica, pero encima de todo ello también una solución estética al espacio colectivo. Desde luego, el asunto aquí, la gravedad con la que nos hemos enfrentado en muchas ciudades de gran pasado colonial, prehispánico, siglo XIX, etcétera, siglo XX, el problema ha sido la anarquía, la ignorancia con que se han solucionado estos problemas de desarrollo urbano desde el polígono histórico hasta las nuevas secciones. Y entonces, bueno, hemos hecho espacios que no tienen ninguna validez. Simplemente recordamos ahorita alguna casa en el centro histórico que yo recordaba en cantera color crema, y de pronto me encuentro, de principios del siglo XX, y de pronto la encuentro restaurada con una visión supuestamente adecuada, pero que uno dice, bueno, ¿y las autoridades encargadas de regular esta restauración dónde estuvieron durmiendo cuando se hizo esto, que no se hizo en una noche? Entonces, siento yo que el asunto no es convertir una ciudad forzadamente en un espacio de escenografía, porque esos no son espacios vitales, sino en un espacio, en un conjunto de calles, de casas, de monumentos, de jardines, de rincones, de edificios públicos, de escuelas, de qué sé yo, tanto que va acumulando, coleccionando, construyendo la ciudad, precisamente para sus habitantes. Si la gente un día hace un recorrido, cuando se pueda salir con más holgura y libertad por las calles, hace recorridos por las calles de su ciudad, estoy seguro de que va a recordar muchos elementos. Simplemente tú recordarás aquella Avenida Revolución, que en sus inicios fue un primer detonante de la modernidad y de la funcionalidad en la arquitectura, y hoy se ha convertido en una colección de negocios insípidos, con nombres extranjerizantes, negando la esencia de la cultura propia del mexicano y de la regional del pachuqueño. Esto no nos da personalidad, nos empobrece el ambiente como ciudad. Por esa razón considero yo que este tipo de trabajos, que sin negar la cuestión financiera, la cuestión mercantil, la cuestión de los recursos y del tiempo, está proponiendo que se hagan estudios más serios de urbanismo, que consideran desde el más lejano tiempo de cualquier espacio, porque toda ciudad tiene su propia historia,
Y en ese sentido me siento que tu trabajo aporta elementos fundamentales, importantísimos, para que la gente reconsidere desde el punto de vista personal como propietario de algún rincón, de alguna construcción, desde ese punto de vista, pero también con la conciencia de ser habitante de una ciudad que requiere sabor propio. Si mi ciudad no lo tiene, se convierte en un conjunto de cubos con espacios pavimentados sin ningún sabor para salir a recorrer sus calles. Y si una ciudad no es recorrida con gusto por la gente que la vive y después se comparte con la gente que la visita, estamos perdiendo la posibilidad de tener un espacio con solera, un espacio con tradición. ¿Cuál ha sido la recepción de este libro entre tus colegas? Porque muchos se niegan a rescatar lo antiguo por ser viejo. Entre tus colegas, entre tus alumnos, ¿cuál ha sido la recepción de esta propuesta que haces? Mira, vamos a decir que ahorita en el medio profesional local, el Colegio de Arquitectos tiene conocimiento de este tipo de trabajos. Lo tiene en cuenta, incluso lo hemos comentado al interior acerca de cuál es la factibilidad de la aplicación o cuáles son los elementos que propician la factibilidad de la aplicación. Porque para eso se hizo, para que se aplique, para estandarizar el mercado o colocarle sus parámetros e irlo midiendo, valorarlo. Digo, ¿de qué sirve que tengamos nuevas generaciones de arquis, ¿sí?, en este tiempo, si van a salir a las condiciones en las que egresamos nosotros? Que no son las mismas. La gente ya tiene otro tipo de demandas, de requerimientos, fluye el dinero de una manera distinta. Entonces, este tipo de propuestas alguna vez se ha comentado, ¿no? Bueno, se ha hablado de cuáles serían los elementos que propiciaran la factible aplicación de este tipo de trabajo. En el ámbito académico, déjame decirte que se avanzó mucho a principio de año, porque se planeó un doctorado, bueno, nos invitaron a un doctorado que se planeó desde hace años en la Universidad Autónoma de Morelos, el DAU, Doctorado en Arquitectura y Urbanismo. En sus primeras generaciones que están ahorita en las aulas todavía, ¿sí?, nosotros como universidad tuvimos la oportunidad de aceptar la invitación para participar en el desarrollo de un curso. Y en esta ocasión, el curso se hizo con base en estos dos libros gemelos, Antecedentes y Correlatividades. Déjame decirte que el libro de Antecedentes fue muy bien recibido. El curso, te voy a decir que fue planeado pues, físicamente, es un curso, un doctorado interinstitucional, e iban a venir los estudiantes y las estudiantes. Debido a pandemia, me dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo puedes pasar a modo virtual? Y entonces, imagínate el trabajo que costó pasar todo el curso, todo el seminario, a modo virtual. Sobre todo porque se tenían planeadas 3 visitas a nuestros pueblos mágicos para que esta generación conociera la riqueza que tenemos aquí y pudiera aprovechar el contenido del libro de Antecedentes, verlo y documentarlo y ligarlo a sus temas de tesis para hacer un artículo. Bueno, fue una experiencia fantástica porque cuando tomé el Street View y dije, sí hacemos las visitas, y fueron 3 estudiantes, las 3 de la Universidad de Guerrero, cada quien desde sus casas, e hicimos el recorrido. Fue padrísimo porque pues, el Street View, con todas sus limitaciones que tú puedas comentarme, no hay sabores, no hay gente caminando, sí te permite, en términos de diseño, como está planteado en el libro, observar algunos de los elementos que sirvieron de muestra, y la experiencia de documentar y ligar con estas estudiantes sus temas de tesis fue muy padre. Te voy a decir que el libro en ese sentido fue bien recibido porque sí sirvió como elemento, como fundamento de entender. Fuimos a los 3 pueblos mágicos, fíjate, fuimos a Chico, fuimos a Real del Monte y fuimos a Huasca de manera virtual. Entonces, Huasca fue al final. Primero empezamos con Pachuca. Sí. Ustedes conocieron el reloj de manera virtual, no conocen Pachuca de manera física.
Después les di un recorrido por las calles, fui explicando parte de la muestra y luego nos fuimos a estos 3 pueblos mágicos. Créemelo, nos echamos, así tal cual, 6 o 4 horas de recorrido virtual. Nos cansamos, o sea, lo que teníamos planeado en el carro y todo eso, lo hicimos de manera virtual. Para mí fue exhaustivo. Realmente, pues bueno, soy muy buen conversador y con una taza de café soy tremendo. ¿Sí? Me extiendo. Ya me Desde luego. Pero ahora imagínate en estos términos de exploración, de hacer el recorrido turístico, pero cultural, con sentido de investigación, como yo fui, como yo lo estudié, como yo fui formado en mi doctorado, que es muy parecido a ¿sí? Entonces más o menos le sabía. Y luego todo el seminario de una semana, que es pesadísimo, técnicamente lo de una materia en un semestre, lo ves de manera condensada. Obviamente vas dejando tareas, trabajos posteriores que vas revisando. Pero fue un éxito. El libro fue bien recibido. Afortunadamente estas 3 chicas, bueno, pues tienen como que la inercia de estas nuevas generaciones, de estas inteligencias radiantes, que les hace comprender que hay mucha información y empezar a seleccionarla, ¿sí? A través de este libro, de estos patrones. Fue un éxito. Incluso déjame decirte que el libro, bueno, en 2 de los artículos, si no es que en uno no sé muy claro cómo quedó, fue punto de referencia de la cita principal de los 2 artículos junto con el CIDAE. Muy bien. Entonces, te voy a decir que ahí sí. Acá en el medio profesional se sabe, se conoce, se ha compartido con la presidenta del colegio algunos puntos de vista, pero quizás todavía falta otro tipo de empuje para que profesionalmente hablemos ya de que existe un mercado del diseño arquitectónico. Acá en términos de teoría se generó conocimiento, sí hay 3 artículos con aporte que ya se mandaron a diferentes publicaciones, incluso una se mandó a PADI, si no es que 2, y estamos en respuesta. Ya sabes que nuestros revisores se toman su tiempo y hacen un buen papel. Y quizás pues tengamos 3 publicaciones de este curso que se hicieron con estos 2 libros. Y el de antecedentes, referencia a los libros. Sí, pues muy interesante. Además, dices, se debe reconocer que hay un mercado. Se debe reconocer socialmente que hay especialistas, profesionistas especialistas para manejar estos temas y que debe reglamentarse. Esto no es meter en camisa de fuerza a la sociedad, sino es ofrecerle mejores opciones. Queda con estos trabajos la posibilidad de detonar la conciencia social del espacio que se vive. De otra manera, vamos a acabar con todo esto. Hace rato hiciste un comentario en el que me apoyo para lo que voy a decir ahorita. Dijiste, conocer el reloj, que era el edificio más alto, emblemático y significativo de la ciudad y que se ponía enfrente del edificio central de la universidad, este antiguo Hospital de los Juaninos, y establecían una especie de referencia junto con San Francisco y la Asunción para hacer los puntos fundamentales del polígono del centro histórico. Hoy el reloj está neutralizado por una serie de edificios que lo circundan y que lo esconden. Definitivamente le han quitado la grandiosidad, y son edificios que se construyeron posteriormente al reloj, es decir, se autorizaron indiscriminadamente y fueron acabando una visión estética, urbanística singular de la ciudad. Como esto nos encontramos con muchos rincones. Menciono, por recordar otro, el monumento al caminero que estaba en ese tramo entre Santa Catarina y la salida a Actopan, digamos, por ese rumbo. Un monumento singular construido en los años 40, me parece, cuando se traza la carretera panamericana en la sección México. Y ese monumento al caminero se puso allí por ser el punto más alto en el país de esta carretera panamericana. Cuando le meten doble carril, lo quitan y todos suponíamos que lo iban a montar en otro lado porque es un edificio testimonio y no volvió a aparecer. Entonces estamos acabando con la historia, con lo que nos da, con la solera, dirían algunos clásicos del urbanismo. Creo yo que el libro es una propuesta importante.
y que tienen que venir muchos más trabajos para seguir luchando contra el sentido equivocado de la modernidad que está acabando con nuestra historia. Definitivamente un pueblo sin historia es un pueblo sin vida. Tomémoslo muy en cuenta, y en este aspecto con los espacios, pues ustedes, los arquitectos, que además tienen una formación urbanística importante, pues nos están haciendo observaciones fundamentales en libros como Antecedentes para el establecimiento del mercado correspondiente al diseño edilicio básico en la región de Pachuca, monografía histórica. Muestro esta hoja impresa del libro porque el libro está, no existe en edición física, sino que está en edición virtual en la plataforma de nuestra universidad. ¿Nos quieres decir, por favor, cómo podemos entrar a consultar este libro? Sí, por ejemplo, ustedes pueden googlear el nombre del libro, que es muy extenso, pues hasta pregunta de examen se me ha ocurrido en algún momento. Lo googlean y aparece, y si van al Google académico y ponen mi nombre completo, Continente Elizalde, los lleva al perfil. Ahí van a encontrar el libro. En los dos casos, en Google General o desde mi perfil, le dan clic y llegan automáticamente a la biblioteca digital de nuestra máxima casa de estudios, y ahí van a ver una pequeña descripción. En la parte de abajo el logotipo y al lado la palabra ver. Le dan clic en ver y automáticamente y de manera gratuita el libro se descarga para que lo puedan tener y ver. Obviamente pues esa es una intención de hacer más ágil el conocimiento, y no solamente, digamos, ambiental o ecológico, ¿sí? Y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahora el conocimiento pues, se debe de compartir de una manera más ágil. Más claro. ágil. De libros de edición digital, ¿sí? Tienen esa cualidad. Ahora, oye, te lo presto, lee tal página. Y en este momento podríamos tú y yo decir, bueno, en la página 33, y alguien más en otro momento, quizás asíncronamente, va a la página 33 y comparte con nosotros. Eso es lo que hace este tipo de libro. Desde luego, y es importante. Necesitamos frenar esa carrera contra la destrucción de nuestros espacios habitacionales, poblacionales. Así que, pues, Continente, te agradezco muchísimo la participación en esta charla, la presentación de este libro, y yo espero que pronto podamos tener otra charla en donde nos comentes que se está ganando la batalla contra la destrucción. Esto me parece fundamental, y desde luego una felicitación por este libro. Es una aportación a toda esta lucha que tenemos que seguir desarrollando, y esperamos ver buenos resultados pronto. Así sea, mi buen Marcial. Muchas gracias. Gracias a ti. Agradecemos a Wendy Hernández del equipo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones su apoyo para la producción de esta entrevista, de este programa. Esto es Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le agradecemos que nos acompañe y lo esperamos en la próxima edición. Hasta luego.